Si estás buscando material para capacitarte como un cristiano maduro, te recomiendo mi tienda virtual de Amazon, en donde encontrarás libros para aprender cómo leer tu Biblia adecuadamente, también cómo crear un sermón, cómo predicar desde el púlpito, cómo defender tu fe, entre otros. Asimismo, Biblias de estudios para pastores, damas y estudiosos de la fe. Pero si lo tuyo son las misiones, podrás encontrar artículos para capturar cada bello momento. Entra y escoge el que mejor se adapta a ti. Este es el Dr. Alfredo Luis Didier, PhD, deseándote muchas bendiciones. Buenas noches nuevamente, estamos en la clase de homilética y hoy vamos a estar tocando bastante material para ponernos al día y poder pasar a el examen final. Vamos a estar hablando de la elaboración, del bosquejo y la entrega del sermón, cubriendo las páginas del libro de texto de el manual homilética del Dr. Quitín Silva, 98 a la 123. Saludamos a los estudiantes que están conectados por muro y los que nos van a estar viendo nuevamente en diferido, porque tenemos también otro grupo matriculado que ve las clases en diferido. Muy bien. Los objetivos de la clase de hoy: comprender la importancia del bosquejo en la predicación bíblica, identificar las características de un buen bosquejo homilético, conocer las principales clases de bosquejos y sermones y analizar los métodos de entrega del sermón desde una perspectiva bautista, reconocer los principios prácticos y peligros que el predicador debe de evitar. Vamos a tratar de estar en el material 1 hora y 30 minutos, pero puede ser que este horario que tengo planificado no funcione de esta manera. Vamos a tratar lo más posible. La estructura de la sesión: está la introducción, la necesidad del bosquejo, las características del bosquejo, la elaboración del bosquejo, la entrega del sermón, la manera de predicar, o sea, los principios de comunicación y lo que se debe evitar, y una discusión y aplicación pastoral. Comenzamos con la introducción y podemos entender que muchos manuales homiléticos tratan poco la elaboración y el uso del bosquejo. Lamentablemente son una realidad, y especialmente en lo que es en nuestro vernáculo, ya que la mayoría de los libros que se escriben temas son libros que están en inglés y a veces se traducen, a veces no. Ciertamente la culpa la tenemos todos aquellos que, pudiendo haber escrito libros acerca del asunto, no lo hacemos y nos recostamos en los libros que están ya elaborados en la lengua de los anglosajones. Así que lamentablemente es una realidad. En la tradición bautista, la centralidad de la palabra exige claridad y orden. Si hay una cosa que usted va a darse cuenta ciertamente entre un púlpito bautista y quizá otras denominaciones, y no estoy de ninguna manera denigrando ninguna denominación, solamente estoy haciendo algo que ha sido obvio para mí, es que las denominaciones bautistas que son centradas, los distintivos bautistas como tal, tienden a ser los que enseñan la palabra con una centralidad en la misma, con claridad y orden. También bosquejar no apaga al espíritu. Esa es una falacia que hemos discutido ya aquí. Hemos hablado de la importancia del bosquejo. Al contrario, lo honra al servir fielmente al texto bíblico. Un buen bosquejo
une exégesis, doctrina y aplicación a la vida de la iglesia. Y esto es muy importante porque ya hemos hablado de cómo el cuerpo de Cristo tiene que estar alimentándose y creciendo constantemente. La necesidad del bosquejo. El bosquejo tiene dos etapas. Encontramos el bosquejo simple, que son divisiones o ideas principales, y el bosquejo desarrollado, que tiene las subdivisiones y aplicaciones. Todo bosquejo posee divisiones principales y subdivisiones. Por ende, cuando usted prepara su bosquejo, usted tiene que estar claro que en los puntos centrales usted va a tener subdivisiones que van a ser parte de esa totalidad que compone al bosquejo. Eso nos lleva al bosquejo y la comunicación, la cual hoy se me está haciendo un poco difícil por la ronquera terrible que tengo a causa de esta gripe, catarro, monga, como usted la llama en su país. El bosquejo y la comunicación permite comunicar el sermón de forma ordenada y lógica. Evita divagaciones que confunden a la congregación. Hace visible el camino del mensaje, inicio, desarrollo y conclusión. Y refleja respeto por el tiempo y la atención del pueblo de Dios. Ya hemos hablado acerca del orden cuando se está predicando la palabra de Dios, cómo no debemos de divagar ni tratar de tocar demasiadas áreas porque podemos confundir a la congregación, y que tenemos que tener ese orden visible y ese camino en el mensaje donde está claro el inicio, el desarrollo del mismo y la conclusión de ese sermón. Todo esto ciertamente dejar respeto por el tiempo que tenemos adjudicado para predicar la palabra y la atención que vamos a recibir de parte de nuestra audiencia por haber sido organizados y ordenados en la comunicación del bosquejo. El predicador, si no tiene bosquejo, va a estar perdido. Anuncia un tema, pero se pierde desde el principio. Esto le pasa a muchos. Se van a divagar. El predicador, que hemos mencionado también, es el predicador alabanza, que usa cantos para rellenar en lugar de poner la palabra. Yo ciertamente un tiempo para la alabanza y un tiempo para la predicación, y no debemos estar mezclando una cosa con la otra. El predicador experiencia, el cual es principalmente sus anécdotas personales, lo que él ha experimentado personalmente, en vez de estar predicando lo que la palabra nos está enseñando. El predicador visionario, que predica sus visiones más que la escritura inspirada. Ciertamente nosotros no nos llevamos por visiones, sino por la palabra, este catarro me tiene mal, la palabra revelada, y no vamos a estar hablando de sueños ni visiones, vamos a estar hablando de lo que está debidamente inspirado por Dios y por ende está en su palabra. Le pediremos al editor que arregle eso en el video. Muy bien. También tenemos el bosquejo. Experiencia de seguridad. El predicador sabe a dónde va. No está en un camino sin saber su destino, porque el bosquejo lo está guiando. La experiencia de confianza. Puede mirar a la congregación, no al papel. O en el caso de nosotros muchos, a la computadora o la tablet. Ciertamente tenemos ahí el bosquejo, lo podemos mirar, pero no tenemos que estar pegados a él. La experiencia de diálogo con Dios, el bosquejo nace de oración y de estudio. Esto lo hemos hablado ya y se van a dar cuenta que básicamente en la clase de hoy vamos a estar tocando cosas que ya hablamos como un repaso para el examen y a la misma vez cosas nuevas que vamos a estar hablando que tenemos. También libertad para dejarse guiar por el Espíritu sin perder el hilo
bíblico. Y esto es clave, porque si le hay algo, el espíritu no se va a ir en su propia contra después que nos llevó a la preparación de un bosquejo, que fue porque él nos instó a prepararlo usando las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu. Entonces no nos va a llevar por un hilo que nos haga perder el sentido bíblico por el cual habíamos comenzado. Otros beneficios que tiene también el bosquejo para los predicadores. Ayuda a recordar ideas clave que podrían olvidarse. Ciertamente, nosotros, seamos jóvenes o tengamos más edad, hay momentos en que nos podemos olvidar de cosas que son importantes, y ciertamente el tener el bosquejo nos lleva a recordar esas ideas claves que queremos comunicarle a la congregación. También mantiene el predicador centrado en el pasaje o tema bíblico. Si usted se mantiene siguiendo el bosquejo, usted no se va a ir a cazar conejos. ¿Recuerdan que les hablé de esa frase de cazar conejos? Cuando nos vamos por otros lados que no tienen nada que ver con lo que es el centro del tema bíblico que se ha elegido, pues el bosquejo, si lo seguimos y nos mantenemos en él, no va a ocurrir esto. Protege frente a interrupciones o cambios inesperados en el culto, ya que usted se mantiene enfocado en el bosquejo y no en lo que está a su alrededor. Y contribuye a predicar un sermón completo, doctrina, ilustración y aplicación. Enseñanza, ilustración y la aplicación de la enseñanza. La ilustración, hemos hablado de eso ya, cómo la vamos a usar, cuándo la deberíamos usar, y definitivamente es un buen recurso dentro del bosquejo. Muy bien, ahora pasamos a las características del bosquejo. Y en las del bosquejo, tradicionalmente yo les he hablado a ustedes de lo que se llama el esqueleto. El esqueleto es donde usted va a enganchar las demás cosas que van a formar lo que es el bosquejo en su totalidad. Por ende, vamos a tener unidad, vamos a tener proporción, vamos a tener simetría, progreso y, muy importante, el propósito de todo lo que se está montando en ese esqueleto. Unidad. Un sermón debe tratar un solo asunto central. El bosquejo evita mensajes dispersos y sin foco. Pregunta guía. ¿Qué idea principal debe llevarse el oyente a casa? Ahí ustedes cojan un papel ahora mismo y pónganme ahí en ese papel qué ustedes creen que en esa unidad del asunto central en el bosquejo, ¿qué idea principal debe llevarse el oyente a casa? ¿Ok? Y me la van contestando ahí en un papel. 2. La proporción. Distribuye sabiamente el tiempo entre las divisiones. Recuerde que hablamos del tiempo. Hablamos de cuánto tiempo debe durar un sermón. Ciertamente también respetando el que si hemos sido invitados a predicar y nos han dado X cantidad de tiempo para predicar, cuando preparamos ese mensaje tenemos que tener en mente y respetar lo que se nos ha dicho que es el tiempo que tenemos para dicha predicación. Entonces queremos definitivamente, como dijimos en clases anteriores, evitar 7 minutos en la introducción y 5 minutos en la aplicación. Hablamos claramente que la introducción no debe durar más de 2, 3 minutos. Lo más que yo le puedo dejar a alguien es 5 minutos en una introducción. Y para mí eso es mucho. Entonces, eso es clave, la proporción. Cada punto debe recibir atención conforme a su importancia teológica y pastoral. Entonces, nosotros ciertamente tenemos que evaluar en los puntos que vamos a estar trayendo en ese mensaje, cuáles son los que quiere usted que hagan un trabajo más impactante que otro. No quiere decir que no todas sean importantes, pero hay unos que usted va a querer que toquen más al oyente que otros. Y eso nos lleva a la simetría. Las divisiones principales deben ser hermanas entre sí. Todas se relacionan con el mismo tema
o texto bíblico. No predique 2 o 3 sermones en uno. Esto lo hemos hablado. Es una arma mortal. Usted se está acuchillando usted mismo si usted está haciendo esto. Manténgase en el mismo tema con el texto bíblico base, aunque utilice textos adicionales para darle peso al texto base, y evite que un punto sea ajeno o desproporcionado al resto del sermón. Otro error que vemos en las predicaciones. Punto 1, va muy bien, va con el tema, va con el texto base. Punto 2, ¿de qué está hablando este hombre? No sabemos. ¿Por qué? Porque se fue a un punto totalmente ajeno y desproporcionado a el sermón. Tenemos que mantener todo el sermón dentro del mismo tema, con el texto base siendo el ancla, y entonces podemos usar otros textos adicionales. Perdón. Muy bien. El bosquejo en el área del progreso debe avanzar hacia una meta clara. Genera movimiento del texto a la vida, de la comprensión a la obediencia. En un sermón bautista, el progreso frecuentemente lleva hacia el llamado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias bautistas, sean confesionales o no, tienden a hacer un llamado al final del culto. Esto no tanto en iglesias que no son de corte bautista, pero ciertamente nosotros que somos bautistas, y por lo que veo en la clase de hoy todos los que están son, y los hermanos que van a cogerle en diferido, sé que algunos son de otras denominaciones, también hacen llamados en muchas de ellas, pero en otras no. Pero ciertamente en lo que es nuestra denominación, el progreso de ese sermón que es bautista va a llevarnos a eventualmente hacer un llamado al final. Propósito. Todo sermón responde a un propósito delante de Dios. ¿Cuál es? Bueno, usted está llamado a instruir, a corregir, a consolar y motivar a la misión. Ciertamente, la iglesia que no tiene en su corazón un corazón con la gran comisión, que es la misión que nos dejó el Señor, de ir y hacer discípulos, tiene un problema. Entonces, nosotros tenemos que ser predicadores que tengamos siempre claro que estamos buscando hacer discípulos. Donde no hay discípulos, no hay iglesia. Entonces, hay que hacer discípulos, y una vez son discípulos, seguir edificándolos, porque, como hemos mencionado anteriormente, el discipulado es continuo por el resto de nuestra vida mientras estemos en ese proceso de santificación. Y el bosquejo ayuda a no perder ese propósito hasta el final. Y tenemos bastante tela de cortar hoy, así que le recomiendo que este video que se está grabando, usted lo coja y lo estudie, porque básicamente todo lo que va a venir en el examen, además de las puntuaciones que ya yo he estado sacando por los ejercicios que han llevado a cabo, las asignaciones y predicaciones van a terminar con la nota final de la clase, ¿ok? Así que este video de hoy es importante. Vuelvo y pido disculpas por mi voz. No esperaba enfermarme como me enfermé, pero aquí estamos. Seguimos hacia adelante. Elaboración del bosquejo. Vamos a clasificar según el texto o los textos bíblicos. Y aquí vamos a hablar de los que yo pienso son los principales, y sin alejarme del libro de texto, los mencionaré. Textual. Un solo pasaje. Las divisiones surgen directamente del texto. Por eso es que se llama un sermón textual. Surge directamente del texto.
No surge de ningún otro lugar. Es del texto. No le añada cosas que no tengan que ver con el texto, porque entonces deja de ser un sermón textual. Luego tenemos el que probablemente más se predica en los púlpitos, en las diferentes denominaciones. No quiere decir que sea el mejor, pero es el más popular, ciertamente, y es el temático. Y en el temático, las divisiones fluyen del tema sugerido por el texto. Entonces, si yo voy a coger la Biblia y vamos a decir que vengo aquí, vamos a coger la Primera de Timoteo, capítulo 3, y en Primera de Timoteo, capítulo 3, yo vengo y digo, en esta preciosa mañana estaremos hablando de los requisitos del pastor. Y leeremos del capítulo 3, los versos 1-7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El tema de hoy es ser un pastor de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí está, ese es el tema. El tema es ser un pastor de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué yo voy a hacer con ese sermón temático? Yo voy a dividir mi bosquejo y el mismo va a fluir de ese tema que se sugirió por el texto. El texto me dice a mí cómo debe de ser la persona que anhela ser pastor. ¿Cuáles son sus requisitos? Entonces, mi tema va a ser respaldado por el texto. Por ende, mis divisiones fluyen del texto, de ese tema. ¿Sí? Vas a hablar del amor, qué sé yo, busca 1 Corintios 13. El tema es el amor. Pero todas las divisiones fluyen del tema sugerido por el texto. ¿Cuál texto usaste? En Corintios 13. Pues es Corintios 13. Ese es tu texto sugerido para el tema. Por eso entonces es temático, es de un tema. Un error que cometen los que ciertamente predican temático es que piensan que porque es temático se pueden divorciar del pasaje bíblico, porque sea temático. Lo que pasa es que cuando es temático tú tienes una libertad en la comunicación que no tienes en el próximo que voy a estar mencionando, porque en el temático no estás atado, escuche lo que estoy diciendo, no estás atado a hacer una exégesis interpretativa del texto, porque el texto es lo que hace que te lleve a hablar del tema, no a explicar el texto. ¿Me están siguiendo? ¿Me entienden? ¿Ok? Y eso me mueve al próximo, que ya hemos dicho que ciertamente es el expositivo, para mí, el mejor para aprender Biblia. Expositivo. No quiere decir que es el mejor en el sentido de que todo el mundo va a aprender, porque no todo el mundo puede tolerar los sermones expositivos. Lamentablemente es una realidad que nosotros los pastores no quisiéramos tener que admitir, pero es así. En el expositivo se considera una porción más amplia de la Escritura. Por ende, si cogiéramos este mismo pasaje bíblico de 1 Timoteo, capítulo 3, versos 1-7, ahí entonces yo tendría que coger y en la predicación explicar ese texto. Palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea. Bueno, mis amados, aquí en este pasaje bíblico comenzamos con el verso 1 y encontramos
que el apóstol Pablo, quien es el que le escribe a el joven pastor Timoteo, le indica claramente que hay un sentir cuando dice palabra fiel. Cuando él escribe esto, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta para instruir, para edificar y enseñarle a Timoteo la administración de la iglesia y la importancia que tiene el ser pastor. Entonces, habla aquí de anhela y desea. Aquí estamos hablando de dos palabras que en griego la primera significaría esforzarse en alcanzar y describe una acción externa, ¿sí? No un motivo interno. Y la segunda significa una pasión fuerte y eso se está refiriendo a un deseo interior, y juntas ambas palabras describen muy bien el tipo de hombre que puede ejercer el ministerio, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves cómo estoy yo desmenuzando eso? Ya yo no estoy hablando de forma textual o de forma temática, yo estoy expositivamente desmenuzando. Y así va a ser todo ese sermón, explicando todo lo que está pasando y se está queriendo comunicar en cada verso que estamos utilizando en el sermón expositivo. Por ende, les digo que es el mejor sermón para aprender Biblia, en el sentido de aprender lo que se está tratando de comunicar de parte del autor. Buenísimo. ¿Cuál es el lado malo? Si es que lo hubiese. Para mí no lo hay, pero para muchos lo hay. Y es que la gente no tiende a aguantar un sermón expositivo porque no todo el mundo tiene una mente que es inclinada hacia la profundidad de la disertación bíblica. A la mayoría de la gente lo que le gusta es el cuento, la historia. Por eso les dije que los sermones narrativos que narran historias tienden a ser muy, muy populares. Y si usted se da cuenta, los pastores que tienen grandes audiencias, aunque estén enseñando algo que realmente no tiene mucho valor en el aspecto de conocimiento bíblico, la gente los escucha, se entretienen. Y el temático tiende a ser así también. Tiende a ser más llamativo para la gente, se entiende que se entretienen más. Cuando ya tienen que pensar y poner la masa encefálica a trabajar, como que a muchos le da sueño. Y entonces el sermón expositivo ha ganado esa mala fama, lamentablemente. Y tenemos el mixto, que combina rasgos textuales, temáticos o expositivos. Y yo tengo que decirle que yo me veo en la necesidad de hacer esto mucho. Si recuerdan, les dije que usted tiene que poder predicar y que toda esa audiencia en su totalidad sean nuevos creyentes, creyentes en la fe o creyentes mucho tiempo en la fe. Que todos puedan entender el mensaje y nadie se vaya con hambre. Y peor aún, que nadie se vaya sin haber entendido de qué usted estuvo hablando. Al yo mezclar y hacer una combinación, me he dado cuenta que he podido alcanzar las diferentes audiencias que tengo en mi congregación, tanto personas con escolaridad baja y personas que aún son doctores, abogados, ingenieros, etc. Y todos se van satisfechos porque ni se sintieron como que les hablé como si fueran niños pequeños, pero tampoco los que no tienen mucho conocimiento, pues se sintieron como que los estaba tratando de dejar fuera porque no entendían. Así que usted tiene que decidir su audiencia cuál es. Por eso usted se tiene que preparar, si es su iglesia, ha de conocerlos. El trabajo pastoral, para conocer a las ovejas y saber qué es lo que necesitan y quiénes son parte de la congregación, etc. Pero cuando estamos invitados a la iglesia, tenemos que ser sabios, hablar con el que nos invita, hacer preguntas clave
para entonces poder llevar el mensaje que va a ser el más efectivo. Muy bien. Continuando con la elaboración del bosquejo, venimos entonces a la clasificación según el contenido del sermón. Biográfico. Resalta la vida o rasgos de un personaje bíblico. Hoy vamos a hablar del rey David y vamos a hablar de los rasgos de la vida del rey David. Evangelístico o carismático. Estos anuncian a Cristo y llaman al arrepentimiento. Yo creo que todos reconocemos inmediatamente el sermón evangelístico cuando lo estamos oyendo. Ético moral. Aplica la palabra a la conducta y a los deberes cristianos. Este también se usa y especialmente cuando sabemos que hay situaciones que requieren que se enfatice en lo que tiene que ser la actitud, el comportamiento, la forma de actuar del cristiano. El doctrinal, el que tiene que ver con enseñanza, este es el que expone y aplica una doctrina específica. Doctrina quiere decir enseñanza. Obviamente, llena de esas y de diferentes enseñanzas, por ende, usted va a estar hablando probablemente de una enseñanza específica, de una doctrina específica. Vamos a hablar hoy, mis amados, de la Trinidad. Pues vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es eso? La enseñanza de la Trinidad. Apologético. Defiende la fe cristiana frente a objeciones. El apologético normalmente presenta la posición cristiana defendiendo las posiciones que están en contra de X o Y posición cristiana. Y esta forma de predicación normalmente se utiliza cuando tenemos algún tipo de situación que está en la periferia de lo que es el cuerpo local, causando quizás problemas, dudas, y para corregir cualquier pensamiento que pueda haber errado en la mente de nuestros feligreses, pues lanzamos un sermón apologético. También está el didáctico, que ahí entra el analítico, exegético e informativo. Y eso se explica solo. De puntos se organiza según el número de ideas principales. Y mixto combina varios enfoques anteriores. También las divisiones del bosquejo pueden nacer de el texto mismo, palabras o frases claves del texto, de un tema o problema teológico pastoral, que esto yo en muchas ocasiones lo he tenido que hacer, una palabra o expresión central del pasaje, y esa palabra que resalta del pasaje, esa expresión, entonces esa es la que utilizas para las divisiones, y se pueden formular como afirmaciones o preguntas. Punto número 1. ¿Por qué es necesario que los pastores sean maridos de una sola mujer? Y ahí usted viene y explica el punto número 1, que fue en forma de pregunta. Pregunta número 2, el punto número 2. Pregunta número 3, el punto número 3. ¿Ok? Entonces, los tipos de bosquejo tenemos que en la visión general, textual y lativo sigue las frases naturales del texto, o sea que usted no las va a cambiar de ninguna manera. El textual analítico añade una declaración a cada parte del texto. Eso quiere decir que reenfatiza. El textual analítico invertido invierte el orden para mayor claridad. Y cuando estuvimos hablando el trimestre pasado, dimos un ejemplo de cómo coger el sermón y tomar el texto y en vez de llevarlo en su lectura normal, lo invertimos porque nos va a llevar a dar un mensaje más claro. Y esto no sucede con todos los textos. Por ende, este texto analítico invertido es poco común que se utilice, pero cuando se usa es muy bueno. También está el temático textual, que usa el texto para iluminar un tema central. El temático doctrinal desarrolla una doctrina a partir del texto
Ciertamente en ese tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a enseñar una doctrina que sea una doctrina que puede afectar a ese nuevo creyente o a ese que no es creyente todavía y da la casualidad que llega el domingo que usted decidió que usted iba a predicar del bautismo, ¿ok? Pero ese nuevo que llegó, que nunca ha llegado a una iglesia evangélica, a una iglesia bautista, a una iglesia protestante, y por primera vez llega, no sabe nada acerca del bautismo. Usted tiene que tener eso en mente, predicar ese mensaje, porque usted tiene la congregación, conoce, usted tiene visitas que han estado viniendo, que no son miembros todavía, pero ya conociendo, y si han regresado es porque van en camino a querer quedarse, están todavía evaluándolo. Y está el que llegó, que nunca en su vida había ido a una iglesia evangélica, y ese, usted le va a un mensaje que tiene que ver con un tema doctrinal. Si usted no es cuidadoso, ¿cómo enseña ese mensaje? Esa persona puede ser que no vuelva más. Así que usted está en su casa, no solo pensando en los miembros de la iglesia, en los que son visitas que han sido recurrentes, pero hay que pensar en los que no han llegado aún y podrían llegar ese domingo. No sé si alguien se ha puesto a pensar en esto anteriormente, pero son cosas que van a determinar en muchos casos si alguien se queda o se va. El temático independiente, divisiones ligadas al tema, no al texto. ¿Por qué es temático independiente? Porque está independizado en el desarrollo de las divisiones del texto, aunque va a haber un texto, pero van esas divisiones más hacia lo que es el tema en sí mismo. Por eso les dije que en los temáticos hay una flexibilidad mayor de no todo el tiempo al texto, aunque tiene que haber un texto bíblico ahí. Y el expositivo, ilativo, analítico, temático aplica lo anterior a porciones amplias. Hablamos del expositivo, así que no tenemos que repetirnos. Entonces tenemos los principios prácticos de la elaboración de ese bosquejo. Primero se fijan las divisiones principales del sermón. Luego se desarrollan las subdivisiones según sea necesario. En el caso que yo les enseño a ustedes, se deben de acordar, yo cojo y digo, ok, voy a hacer mi sermón. Voy a predicar de el pastorado. Introducción, 2 a 5 minutos. Empiezo a hacer mis divisiones. Primer punto y subdivisión A, B, C. Segundo punto, B. Probablemente no necesito una C en el segundo punto. Con A y B es suficiente. Tercer punto, lo mismo. A, B, C. Y así hago mis subdivisiones. Como dije, no todas las divisiones requieren el mismo número de subdivisiones. Pueden ser 2, pueden ser 3, todo depende. Evitar subdivisiones de subdivisiones que confundan al oyente. Punto 1. Subdivisiones A, B, C. Y a las subdivisiones A, B y C le meto subdivisiones a cada subdivisión. Eso es un disparate. Eso es confundir al oyente. Es una pérdida de tiempo. No haga eso. Enunciar las divisiones principales, no todas las subdivisiones. En otras palabras. Bueno, mis amados, empezamos con el punto número 1. ¿Por qué los pastores deben ser maridos de una sola mujer? Y ahí venimos punto A, ¿verdad? Pues yo no voy a decir punto A o subdivisión, no. Ya yo dije el primer punto. Aunque yo las tenga en el bosquejo A, B, yo no menciono A, B, C. Yo entro directamente a ese cuerpo de subdivisión del primer punto. Lo mismo hago en el segundo punto y en el tercer punto. No hay que decir o enunciar las subdivisiones. Y construir puentes claros entre una división y la siguiente. No ponga una división que no lleve con lógica a la próxima división. No estoy hablando de una cosa aquí que cuando usted va al punto número 2 no hace ningún sentido. Es como que se fue a hablar cuando estaba hablando de gallinas y terminó hablando de gansos.
No, no es lo mismo. Una gallina y un ganso no es lo mismo. O sea, tiene que tener esa consistencia de continuidad, es la palabra, continuity, continuidad hacia el próximo. Y lo mismo pasa del 2 al 3. Y lo mismo pasa de las subdivisiones de la A a la B, de la B a la C. Tienen que hacer sentido. Ok, obviamente esto no lo vamos a hacer, pero usted lo va a hacer. Por eso le dije que este video, guárdelo o puede tirarle una foto a estas láminas. Quiero que usted en su casa haga este ejercicio que está aquí. ¿Ok? Identifique la idea central del pasaje, proponga un título, en el caso de los que somos bautistas, dentro de los bautistas, que sea cristocéntrico para el sermón, elabore un bosquejo con 2 a 4 divisiones, lo máximo 4. Lo ideal para mí, 3. Y agreguen 1 a 2 aplicaciones específicas para la iglesia local. Y esto lo van a preparar en su casa y me lo van a enviar a mi WhatsApp. ¿Ok? Así que o vea el video esta parte o tírele una foto ahí a la pantalla para que lo puedan hacer. Los estudiantes que están en clases diferidas, yo les voy a enviar la lámina para que puedan hacer la asignación. Estamos ahora mismo a mitad de la clase. Vamos a ver si logramos terminarla, porque todavía tengo bastante material. La entrega del sermón. Un buen plan necesita una buena entrega para ser efectivo. En el libro, usted tiene que estar familiarizado con el nombre de el doctor Orlando Costas. Él habla de 3 preparaciones previas. La preparación física y emocional. Yo ahora mismo, como estoy de salud, no puedo predicar. No podría ser el mejor trabajo que yo puedo dar. Contexto de estar ante una congregación. Entonces, yo tengo que estar bien preparado físicamente y emocionalmente. Si mi mamá se murió ayer, sábado, el domingo, ¿estoy yo emocionalmente bien para ir a predicarle un sermón a la iglesia? Nosotros, los guerreros, decimos, vamos allá, yo voy. Y terminamos llorando todo el sermón porque se nos murió nuestra madre el día anterior. Entonces, tenemos que tener un poquito de sentido común, prepararnos físicamente, estar bien de salud y emocionalmente estar bien antes de pararnos ante una congregación. Ciertamente tenemos que prepararnos en oración. ¿Cuántos pastores me han dicho a mí, y yo soy culpable de eso, de que no es suficiente oración para la preparación del mensaje? Entonces tenemos que ciertamente estar en comunión con Dios en la oración. Tenemos que reflexionar sobre lo que vamos a hablar. Como dije anteriormente, ¿a quiénes le voy a hablar? Por eso les mencioné a esas personas que son visitas nuevas que no sabemos ni de dónde vienen. Muchas de ellas en su vida en una iglesia evangélica. Así que es un mundo nuevo para ellos. Hay que tener esa gente y tenemos que reflexionar cómo lo vamos a decir. ¿Ok? En el caso de nosotros los bautistas, en nuestros púlpitos, hay una forma y contenido que van a honrar al Señor dentro de lo que nosotros conocemos como nuestros distintivos bautistas. Si usted no los tiene, lo que tiene que hacer es irse a cualquier buscador y escriba distintivos bautistas. Hermano, le van a salir todos. Léalos, porque los distintivos bautistas para los que somos bautistas son importantes porque son los que nos diferencian de otras denominaciones. Y lo bueno de los distintivos bautistas es que todos salen de las Escrituras. Ningún hombre se las inventó. Salen todas de las Sagradas Escrituras. Ok, vamos a hablar del sermón memorizado. El sermón memorizado no es usado en estos tiempos en la predicación evangélica seria. ¿Por qué? Porque requiere una capacidad de memorización excelente. Por ende, si usted se pone a predicar todo de memoria, es bien probable que usted va a terminar inventándose cosas que no están en el bosquejo. Usted tendría que estar prácticamente embotellándose todo lo que va a decir.
y en algún momento esa botella se va a romper. Yo diría que son muy pocos los que te predican un sermón que tenga sustancia, que esté bien predicado, que no sea que te venga a la mente. Porque yo te puedo predicar un sermón de cosas que yo sé random, pero eso no quiere decir que va a estar debidamente presentado, organizado, como exige un buen mensaje. Entonces, te vas a olvidar de ciertas cosas que son importantes, de factores internos o factores externos. En otra situación puede ser que suene mecánico y empieces a repetir palabras, palabra por palabra por palabra, y eso se nota. Es útil como ejercicio de disciplina, pero no como única forma de predicar. Yo te diría que yo me memorizo probablemente el 50% del sermón. Yo me lo sé de memoria. El otro 50% es el que me ayuda el bosquejo a no desviarme. Si usted puede memorizarse el sermón 100% exactamente como usted lo bosquejó, yo le voy a decir un coeficiente intelectual altísimo. Y no vamos a hablar de eso porque después piensan que nos estamos, ¿verdad?, hablando de nuestros coeficientes intelectuales. Ventajas del sermón leído. Permite expresar ideas y palabras cuidadosamente trabajadas. Reduce ambigüedades y omisiones importantes. Desventajas. Puede sonar frío y automático. Reduce el contacto visual con la congregación, especialmente útil en radio o medios donde solo se usa la... Entonces, mi recomendación, apréndase por lo menos 50% del mensaje de memoria. Y el resto, esté mirando el bosquejo. Déjese llevar por el bosquejo y así no se nos va a perder y va a mantenerse en los puntos esenciales, centrales, importantes. Predicación extemporánea. La predicación natural que favorece el diálogo con la audiencia puede ser, sin notas, fuerte control del tema, pero exige mucha preparación. ¿Okay? Hacen años que yo no me atrevo a hacer esto. Cuando yo primero empecé a predicar, yo realmente tenía una muy buena memoria. Hay testigos que pueden decir que cuando a mí me ordenaron al pastorado, me hicieron como una pregunta, 35 preguntas doctrinales, y yo contesté todas las preguntas citando un pasaje, a veces dos, bíblicos, exactamente como aparecen en la Biblia, y en aquel tiempo yo usaba más que ninguna, la Reina Valera del 60. Hoy en día yo no podría hacer eso. Yo no tengo la capacidad de retener en memoria tantos pasajes bíblicos como antes podía. Entonces, ciertamente este tipo de predicación requiere mucha preparación. Y de hecho, pienso yo que en el caso de un sermón, a diferencia de textos bíblicos, es mucho embotellamiento, porque tú lo vas a soltar y después te vas a olvidar. ¿Okay? Con notas, usa un bosquejo como guía sin depender totalmente de él. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Okay? Y es lo que les recomiendo a usted. Se recomienda a todo predicador usar algún tipo de notas o bosquejo, definitivamente. ¿Okay? Y esto sale directo. Predicación improvisada. Suele ocurrir cuando no hubo preparación adecuada. Se elige un texto al azar y se llena con experiencias y emociones. Yo no recomiendo esto. Peligro. Superficialidad, repetición y abuso del emocionalismo. Eso me prende bombillas rojas. Si se es llamado de sorpresa, es mejor usar un bosquejo ya preparado. Recomendación. Todo predicador debe llevar 2 o 3 bosquejos listos consigo en todo momento. Yo tengo bosquejos listos en todo momento. Tengo bosquejos que tienen que ver con funerales. Lo único que tengo que hacer en el momento, si es que me ha pasado, de hecho me pasó los otros días, tuve que ir a otro pueblo a predicar en el funeral de un hermano que yo pastoreé hace 20 años atrás. Entonces, ya yo tenía un bosquejo. Lo que hice fue que usé ese bosquejo y le inserté al bosquejo
cosas que yo sabía de este caballero y fui y prediqué ese sermón. Pero usted siempre debe tener 2 o 3 bosquejos ahí para cualquier emergencia. El mejor lugar para tenerlo, obviamente, si usted carga con su Biblia, como yo, que tengo una en el carro, que tiene su zipper, ¿verdad? Su cover, ahí lo tiene guardaditos y los tiene en papel. O si es de los que carga con su laptop para arriba y para abajo, como muchos predican, pues ya los tiene ahí. Muy bien. La manera de predicar. Principios de comunicación oral. Las ruedas de la homilética. No basta tener buen contenido, hay que comunicarlo bien. El estilo debe servir al mensaje, no eclipsarlo. Fíjese bien, usted tiene que encontrar su estilo de predicación. Si usted coge y se mete en YouTube, busca un sermón mío, me oye predicar y va a otro sermón mío y me oye predicar y va a otro sermón y me oye predicar, usted va a ver que son diferentes sermones, pero mi estilo es el mismo. Yo no cambio estilo. ¿Por qué? Porque mi estilo es mi estilo. Yo no trato de imitar a Charles Stanley, yo no trato de imitar a John MacArthur, yo no trato de imitar a ningún predicador, porque tú eres tú. Entonces tú vas a llegar a un punto con los años que van pasando que se marca tu estilo de cómo predicar. Vamos a mirar 16 exhortaciones prácticas para el predicador. 1. Sea claro. 2. Sea directo. Sea claro. El tema no puede explicarlo con sencillez. Use vocabulario accesible y estructura lógica. Me perdona, la tengo bien mala. Estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Sea directo. Hable a las personas no solo acerca de ideas abstractas. Apunte al corazón y a la voluntad, no solo a la mente. 3 y 4. Sea convincente. La autoridad proviene de la palabra, el espíritu y la vida del predicador. Evite manipular emociones para obtener respuestas. Esto hemos hablado ya. Sea dinámico. Varíe tono, ritmo y lenguaje corporal con propósito. No confunda unción con mero emocionalismo. 5. Sea natural. Evite el tono artificial o clerical que distancia al oyente. Amados, en esta mañana estamos reunidos en este lugar santo para que Dios nos bendiga. Por favor, no queremos que la gente se duerma. No imite a otro, ya lo dije. Predique como la persona que Dios hizo de usted. Usted es usted. Sea usted. Amén. 6. Sea motivador. La predicación debe mover a la acción obediente. Motive por gracia, no por culpa o manipulación. Hemos hablado de estas congregaciones que la gente está allí y todos los domingos los están mandando si no tienen este tipo de ropa, si no hacen esto, si no hacen aquello, si no hacen lo otro. Y es una culpabilidad y una manipulación, y en vez de estar sirviendo al Señor por amor, estar sirviendo al Señor por miedo. Y yo no sirvo al Señor por miedo, yo sirvo al Señor por amor. 7. Arquitecto con las palabras. Y 8. Imaginativo. Arquitecto con las palabras. Use imágenes, ejemplos y descripciones que iluminen el texto. Haga que la audiencia vea lo que está diciendo. Un ejemplo sencillito. Tengo una mesa al lado del púlpito. Voy a predicar del Apocalipsis y quiero explicar lo que sucedió. Bueno, pues yo tengo en esa mesa algo que está así, tapado, que no se ve. Y entonces yo empiezo a explicar cómo lo que está debajo usted no lo puede ver. Por ende, usted no sabe lo que es. Usted no conoce lo que es. Usted no podría describir lo que es. Usted no podría entender lo que es.
usted no podría hablar de eso porque usted no sabe lo que es. Usted no tiene la menor idea. ¿Por qué? Porque está totalmente tapado. No se ve. Esto es lo que pasó en el libro del Apocalipsis. Lo que estaba oculto ahora fue revelado. Y entonces el Señor reveló lo que Él quería que nosotros supiéramos y nos los entregó ahí en el libro del Apocalipsis. Yo utilicé algo visual para dar un ejemplo y eso hizo que el mensaje fuera hasta cierta forma interactivo. Y cuando habla de imaginativo, que use la imaginación con el texto bíblico, no es que vamos a inventar cosas que no están en el texto, y mucho menos que las contradigan, ¿ok? De eso no es lo que está hablando. Lo que está hablando es que cuando esté explicando el texto, use su imaginación para utilizar ejemplos que encajen con el texto. Y eso me lleva a el 9 y el 10, que sea ejemplo y sea entusiasta. Sea ejemplo, predique primero a su propia vida. ¿Se acuerdan que les dije que el primero que tiene que recibir el sermón es usted? Soy yo el que lo escribió. El sermón me toca a mí, ciertamente va a tocar a otros, porque no es Freddy el que está tocando a Freddy. Es la palabra de Dios la que me está tocando a mí. Y es la misma que yo estoy esperando que toque a mi audiencia, a la congregación. Amén. Entonces, la congregación escucha el sermón y observa al predicador. Usted no puede predicar lo que usted no vive. Ciertamente ya, no somos perfectos. Si fuese por eso, nadie podría ser pastor, porque ninguno de nosotros podría serlo, porque somos imperfectos. Pero dentro de los requisitos del pastorado, usted se mantiene en ellos y Dios, por su gracia, nos permite ser pastores, aún ser predicadores. Entonces, no predique si usted no vive lo que predica. Tenemos que vivir lo que predica y ser entusiasta. El entusiasmo genuino nace de Dios en nosotros. Los domingos empiezo los cultos saludando a la congregación y hago 3 preguntas. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos? Y lo digo efusivamente. Ahora por la garganta lo puedo hacer. Pero esto no es algo que yo digo hipócritamente. Es una pregunta genuina. ¿Por qué? Porque yo estoy alegre, contento y gozoso porque yo estoy salvo en Cristo. Yo tengo un entusiasmo genuino y yo quiero transmitir ese entusiasmo, esa esperanza, esa fe, ese gozo que tengo en Cristo a los demás. Y así debe ser también en la forma en que usted predique. No predique regañando, predique exhortando. La gente no quiere regaños, la gente quiere que les exhorten. Los regaños son en privado. 11 y 12. Sea humilde y sea amigable. Reconozca que todo don viene de la gracia de Dios. Los títulos no son para exaltarse, sino para servir mejor. Mire, lo peor que puede haber es un pastor que se cree que es el que sabe más que nadie. Nadie quiere un predicador que se cree que sabe más que nadie. Usted podrá saber mucho. Es muy probable que sí, que sepa un montón. Pero Jesús sabía más que todos nosotros. ¿Y acaso no dijo que fuésemos humildes y mansos de corazón como Él? Los títulos no son para exaltarse, sino para servir mejor. Y aquí hay hermanos que van a la congregación que me honro en pastoreal y todos ellos saben que nunca yo he dicho en la iglesia que me llamen doctor. Nunca. Pastor Freddy. Yo soy feliz con eso. Y si me quiere decir hermano Freddy, pues también. ¿Por qué? Porque lo peor que usted puede ser es un altivo y un altanero. No importa lo mucho que usted sepa, haga como dijo Pablo. Yo miro a los demás como si ellos fueran superiores a mí. Esa es la actitud. Sea amigable, sea accesible a la congregación antes y después de predicar. Vuelvo y perdone a los hermanos que vienen a mi iglesia que los use como ejemplo. Ustedes saben bien que yo llego
y saludo a todos los que pueda antes de comenzar el culto. Y estoy saludando personas. Y al final del culto, si alguien viene y quiere hablar conmigo, también estoy ahí para hablar con ellos. Sea accesible. Hermano, sea amigable. La grandeza se mide por el servicio, no por la distancia. Conozco, vi y me han contado de pastores que llegan cuando es casi el momento de ellos predicar. Predican, terminan la predicación y se van por la puerta de atrás y no saludan a nadie. Error garrafal. Consecuencias, terminan perdiendo la congregación si son pastores y si son predicadores y tienen ese tipo de actitud, no los vuelven a invitar a predicar. 13 y 14. Sea realista, sea visionario. Sea realista. Evite metas fantasiosas e historias exageradas. Señor, hoy quiero predicar y que se conviertan 40 en esta... No, por favor. El que va a entregarse a Cristo es el número que Dios decide que va a ser. No es el que usted quiera. Es la voluntad de Dios, no la de nosotros. Y no exagere las cosas. Como le digo yo a la gente, Dios no necesita nuestra ayuda. Él tiene el poder. La predicación busca transformar, no impresionar. Ese es el problema que tenemos en muchos lugares hoy en día, especialmente en las redes. Estoy viendo yo muchos pastores de YouTube que lo que quieren es echárselas de que saben mucho y que tienen una oratoria muy ejemplar y que tienen tanto conocimiento desde lo que es las Sagradas Escrituras, a los padres de la iglesia, los concilios, etcétera, etcétera. Oh, que muchos saben. Y se pavonean por todo YouTube que saben. Eso no es. La predicación es para transformar, no para impresionar. Y sea visionario. Recuerde que el pueblo sin visión perece. Ayude a la iglesia a ver el futuro a la luz del reino de Dios. ¿Cuál es la visión? La visión de nosotros es hacer discípulos. La visión de nosotros es edificar a los creyentes. La visión de nosotros es ayudar al necesitado. La visión de nosotros es que la iglesia esté unida y se ame los unos a los otros, etcétera, etcétera. 15 y último el 16. Sea templado y sea espiritual. Ser templado quiere decir tenga dominio propio. Controle sus palabras, controle sus emociones, cómo usted reacciona. Tenga dominio propio. Yo comenté en una de las clases que hay pastores que vienen molestos por X o Y situación y se la desquitan con el pueblo, con la iglesia, predicando molestos, con unas emociones que no le hacen bien a la iglesia. No. Controle sus palabras cuando tenga dominio propio. Y no permita que algunos que están haciendo lo que no deben hacer, lo distraigan a usted. Sea espiritual, sea modelo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y un sermón bien orado es medio sermón bien predicado. ¿Ok? Ya estamos por terminar. Lo que se debe evitar. Todos los predicadores forman hábitos en la entrega. Algunos ayudan, otros dañan el mensaje y al mensajero. Esta sección resalta peligros frecuentes que deben evitarse. Quien lo dice, cómo lo dice y qué dice, están íntimamente ligados. Hábitos para evitar. Repetir las mismas ideas sin necesidad. Eso se llama redundancia excesiva. Usar el nombre de Dios en vano para justificar errores personales. Hacer promesas en el nombre del Señor sin verdadera guía de Él. Usar lenguaje vulgar o expresiones indignas del Evangelio. Convertir el púlpito en un show de chistes y entretenimiento. ¿Se acuerdan que les dije que no somos stand-up comedy? Usted puede decir uno que otra bromita para romper hielo aquí y allá, pero no convierta el sermón en un stand-up comedy, ¿ok? No es stand-up comedy. Descuidar la apariencia personal y al presentarse. Yo voy muy bien presentado al púlpito los domingos. Me pongo de lo mejor que tengo, porque voy a predicar la palabra de Dios. Correr sin sentido por la plataforma distrayendo a la audiencia. En nuestras iglesias eso no pasa. Predicar a las paredes o solo a los ministros en plataforma. En nuestra iglesia no pasa porque tampoco tenemos esa conducta de tener gente. Hablar demasiado mientras está sentado en la plataforma. Tampoco.
Llegar tarde cuando se le ha asignado la predicación. Yo nunca llego tarde para predicar, espero que usted tampoco. Excusarse constantemente por falta de preparación. Si eso está pasando con usted, entonces usted lo más seguro no debe estar predicando. Predicar legalismo tradicional en vez de la gracia de Cristo. De esto hablamos ya. Falta de ética ministerial, atacar públicamente a otros ministros, divulgar confidencias en forma de ilustraciones sensacionalistas, abusar en lo financiero, sexual o en el orgullo personal. 14. Mediocridad ministerial, dar a Dios y a la iglesia lo mismo, no lo mejor. Aceptar un ministerio sin estudio, sin preparación ni excelencia. Síntesis teológico-pastoral. El bosquejo bien elaborado es ya medio sermón predicado. La entrega fiel une contenido bíblico y carácter cristiano. El predicador bautista sirve bajo la autoridad de la Escritura y la gracia. Excelencia homilética es un acto de adoración al Señor. Y estas quiero que se las lleven para su casa. Preguntas para discusión. Tírele ahí un screenshot, una foto o luego revisa el video y estas no me las tiene que enviar. Pero podrían venir en el examen. Así que no porque me las tenga que enviar, quiere decir que no las va a chequear. Y ahí estamos. Con eso terminamos. La semana que viene vamos a mirar aquí rapidito el calendario. El 8 vamos a tener el examen. Entonces, el día 8 tenemos el examen. Lo que hicimos fue que movimos el examen. No, ese es un error mío. Perdónenme, estoy mal. Ustedes van a tener la semana del 8 completa para estudiar para el examen final. Y el 15 de diciembre va a ser el examen. El 15 de diciembre es el examen final. Tienen toda esta semana para estudiar. El examen va a ser de 30 preguntas. Pueden venir en diferentes formas. Pregunta y un bono. Hermano, haga el bono. Conteste el bono lo mejor que pueda. Mientras más usted escriba en el bono, mejor. Pero no es cosas así a lo loco. No, es sustancia. Que cuando yo lo lea, yo diga, mira, este hombre merece los 10 puntos del bono. Porque si usted sacó 80 en el examen y sacó los 10 puntos del bono, sacar. Es una diferencia. Si estaba en 95 y sacó bono, sacó 100. Óigame. Entonces, conteste el bono. No ponga 2 o 3 cositas ahí en el bono y ya. A mí me gusta ver conocimiento adquirido en el bono. ¿Ok? Ok. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Que Dios los bendiga.